cada paso, a cada momento. Radio Despierta, una radio para hacerte feliz. A cada paso, a cada momento, Radio Despierta, una radio para hacerte feliz. La Dominguera. Compartamos juntos el Evangelio con el hermano Diego Suárez. Comenzamos. Pues muy bien, hemos regresado nuevamente a La Dominguera. Hay que decir que nuestro querido amigo del estudio estaba haciendo de las suyas, dormido. Parece ser que anoche no durmió bien, por lo cual tuvimos unos cuantos problemas técnicos, pero no pasa nada. Nos vamos nuevamente a la reflexión del Evangelio. Vayamos a la reflexión del Evangelio. Pues muy bien, ya estamos listos para la reflexión del Evangelio y pues vamos a prepararnos. Conclusión del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Pues muy bien, el día de hoy estamos escuchando este Evangelio de la conclusión de San Marcos. Es el Evangelio de la Ascensión del Señor. En muchos lugares, especialmente aquí en Estados Unidos, la Ascensión del Señor se celebra antes del domingo, en algún día en la semana, de esta semana de Pascua. Sin embargo, en muchos otros lugares, como en México, se celebra justamente en domingo. Y hoy celebramos ese momento en el que el Señor subió al cielo definitivamente y dejó al Espíritu Santo actuar en la iglesia. Pero, ¿qué es lo que nos quiere decir este Evangelio? Y por eso yo creo que la parte importante de este Evangelio es esta parte donde dice: vayan y anuncien el Evangelio. Es un llamado a la iglesia universal, es un llamado para ti y para mí, sin importar nuestra vocación. Es un llamado a que vayamos y salgamos de nosotros y anunciemos el Evangelio a todas las naciones, al mundo entero. Que todos conozcan quién es Cristo, que todos conozcan qué es un cristiano, que todos puedan tener la oportunidad de estar en su iglesia. Y ese es el llamado que Dios nos da, que Cristo nos deja en el Evangelio el día de hoy. Vayan y anuncien el Evangelio. Estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe. Y ese testimonio de la fe se va a dar a través del ejemplo diario. Y por eso yo he puesto este punto como: la primera evangelización se da a través del testimonio, porque ahí es donde comienza la evangelización. Una vez, cuando estaba en el noviciado, recuerdo que un joven se acercó a mí y me dijo que justamente él antes no creía en Cristo. Después comenzó a creer en él porque se acercó a una de estas iglesias protestantes. Pero se daba cuenta que eso no le llenaba y no le gustaba la manera en la que ellos vivían. Hasta que tuvo la oportunidad de encontrarse con un católico que vivía auténticamente su fe. Una persona que era normal, pero que
había algo que le llamaba la atención de él, algo distinto que no tenían las demás personas. Y es que el ejemplo de esta persona de caridad, de amor, de entrega y de también ser coherente con su fe, le llamó mucho la atención. Fue la coherencia lo que lo llamó a acercarse a Cristo. Fue la coherencia lo que lo llamó a dejarse interpelar por nuestra fe y acercarse a nuestro Señor. Y justamente la primera evangelización a la que nos tenemos que acercar es a la de el testimonio. El día en que ustedes den testimonio de la fe coherentemente, ese día muchas personas se van a llamar la atención. Muchas veces pensamos que evangelizar va directamente con ir y predicar el evangelio y leerlo y dar reflexiones hermosas. Pues sí y no. Porque ciertamente lo que más llama y lo que más interpela a la gente es el testimonio. Porque habrá mucha gente que al escuchar la palabra Cristo o que al escuchar el evangelio simplemente se cierren y se ceguen. Pero si ven tu ejemplo, una persona normal como cualquier otra, que vive al máximo su fe, que ama, que no juzga, que se entrega al máximo y que lucha por ser santo, que lucha por no caer en el error, por no caer en el pecado, a través de ese testimonio, la gente va a ver lo atractivo que es ser católico, lo atractivo que es ser un seguidor fiel de Cristo. Y es a lo que hoy Cristo nos invita. La misión, acercarnos a Cristo, acercarnos a nuestro Señor y llevar a través de esa cercanía que nosotros tenemos con nuestro Señor, ese amor que Él nos ha dado a todos los demás, anunciarlo a todas las naciones, al mundo entero, sin pena. Y obviamente que esto pues va a traer sus consecuencias, porque no todos quieren aceptar el evangelio, incluso cuando demos testimonio. Y muchas veces tal vez nuestro testimonio va a ser causa de que los demás no nos quieran, de que los demás nos expulsen de sus ciudades, de sus casas. Pero esto es a lo que un apóstol se entrega. Y es un llamado a todos nosotros a ser sus discípulos, a llevar su evangelio. Evangelizar al mundo es nuestra vocación. Es nuestra vocación ser misioneros. Y no me entiendas mal, no necesitas hacerte sacerdote, no necesitas hacerte religioso o religiosa para llevar el evangelio. Lo puedes hacer desde tu vocación. Tampoco necesitas ir a otro país para evangelizar y ser misionero. Lo puedes hacer hoy y ahora en tu casa, en tu vocación. Estoy seguro que muchos de los que ustedes nos escuchan, pues tendrán a sus familias, tendrán a su esposo, su esposa, a sus hijos. Pues ahí es donde tenemos que comenzar la evangelización. Ahí es donde tenemos que comenzar este primer encuentro para que aquellos que están a nuestro lado encuentren el amor de Cristo. Y después comenzar a los demás. Debemos de ser faros luminosos de fe en nuestras comunidades, en nuestras ciudades. Llevar y llegar ahí a todas las personas. Eso es a lo que el día de hoy el evangelio nos invita. A no encerrarnos. Nuestra fe y todo lo que aprendamos en nuestra fe y la experiencia que hagamos de amor de Cristo no se puede quedar solamente para ti o para mí. No nos la podemos guardar. La tenemos que llevar a los demás. La tenemos que llevar y compartir con los demás. Para que los demás se enteren cuánto Dios los ama. Y para que así puedan cambiar sus vidas. Para que así la sociedad deje de vivir una vida de egoísmo, una vida de autoconsumo, una vida de utilizar a los demás. Muchas veces nos quejamos de nuestra sociedad. Muchas veces no nos gusta cómo está nuestra sociedad. Pero hoy te pido que te interpelen estas palabras, ir al mundo entero y proclamar el evangelio a toda la creación. Y que te preguntes, ¿verdaderamente lo estoy haciendo? Antes de que te quejes de la sociedad, antes de que te quejes de lo mal que está el mundo, pregúntate, ¿qué estoy haciendo yo por hacer de este mundo algo mejor? ¿Verdaderamente estoy llevando ese amor de Cristo a los demás? ¿Ese amor que yo he sentido? Pero obviamente, y esto es algo muy importante, porque los apóstoles fueron capaces de llevar a Cristo porque ellos habían estado con Él, porque lo conocían, porque lo habían tocado. Y a nosotros nos toca hacer lo mismo, tocar y amar a Cristo a través de la fe. Porque si no le conocemos, si no lo amamos, y si no sabemos quién es Él, ¿a quién vamos a anunciar? Pues muy bien, espero que esta reflexión te haya ayudado. Sin más, nos vamos a nuestro primer corte musical. Recuerden que nos pueden dejar sus comentarios sobre el evangelio, también sus intenciones de oración para leerlos al final de la dominguera
nos los pueden dejar en el Facebook, en el chat en vivo, ahí en la transmisión. También nos lo pueden dejar en el Spreaker, en el chat en vivo, o también a través de nuestra página web. Sin más, vámonos a nuestro siguiente corte musical. Dicen que un día un ángel a una mujer visitó y trajo con él un mensaje de salvación. Dicen que un día un niño en un pesebre nació. Muy bien, hemos escuchado Creo de nuestra amiga Verónica Sanfilippo y sin más nos vamos a nuestra siguiente sección, la catequesis del Papa Francisco. Aprendamos ahora con la catequesis del Papa Francisco en la Dominguera. Pues muy bien, ya estamos en la catequesis del Papa Francisco. Vamos a esperar a que el chico del estudio le baje poquito a la música. No sé, a ver, díganme ustedes, ¿debo de confiar en él? Porque ya van 2 que me hace en el programa. Yo ya no sé
qué hacer verdaderamente con este chico del estudio. Pero bueno, vamos a seguir confiando en él, ¿verdad? Porque no nos queda de otra. Estamos probando nuevas tecnologías para poder transmitir en Facebook. Pero bueno, ya no nos vamos a quejar más. Vamos a dejarnos guiar por el chico del estudio. Sin más, pues el día de hoy estamos reunidos para hablar sobre la catequesis de este miércoles del Papa Francisco, que fue sobre el combate de la oración, un tema importantísimo en la oración. Y aquí aprovecho para introducir al hermano Diego López, el chico del estudio. Muy buenas tardes, hermano Diego Suárez. Qué alegría estar aquí con usted después de algunos problemillas técnicos. Pero mire, ya hemos conseguido la fórmula perfecta para retransmitir en Facebook y al mismo tiempo en Spreaker, nuestra página web, o sea que... Yo no sé si llamarle solamente algunos problemillas técnicos, pero bueno. El que no lo intenta no lo consigue, hermano Suárez. Pues muy bien, el día de hoy estamos hablando sobre el combate en la oración. Y el Papa Francisco nos da esta catequesis explicándonos que hemos tenido este recorrido en sus catequesis sobre la oración. Y la verdad es que cuando a uno le hablan sobre la oración, pues la oración parece ser algo muy hermoso, muy bonito. Pero aquí el Papa Francisco nos quiere dar a entender que como todas las cosas que son hermosas y como todas las cosas que son bonitas, tienen su costo. Y la oración no es la excepción. La oración tiene su costo. Y justamente ahora el Papa Francisco nos habla sobre las dificultades que podemos experimentar en la oración. Y aquí me permito contar una anécdota que me pasó cuando estaba en el noviciado, allá en Colombia, que me acuerdo que nos acaban de llegar justamente, ahora que está aquí el hermano Diego López, libros de Salamanca, de donde teníamos anteriormente nuestro noviciado en España. Y uno de esos libros se titulaba Complicaciones en la oración, cosas comunes que suceden cuando uno comienza a orar. Y era un libro como de 300 páginas. Yo me le quedé viendo el libro y dije, te quedaste corto. Yo te puedo hacer un libro de 3 tomos, 1000 páginas cada uno. Porque la verdad es que cuando uno reza, uno se encuentra muchas complicaciones. Y justamente el Papa Francisco en su catequesis nos daba ejemplos de algunos. E incluso él mismo dice, a mí me pasan. Y aquí es donde el Papa Francisco dice, rezar no es sencillo. Hay muchas cosas que no son sencillas. Y que nos hacen que la oración se complique. Y muchas de estas cosas son cosas humanas. Muchas veces son cosas simplemente del día al día. Encuentro este momento para hacer oración, voy para allá y estoy pensando en 1000 cosas y no me puedo concentrar en la oración. O tengo este pendiente y justamente cuando estoy tratando de orar, lo primero que me viene es que no estoy en la oración, ¿verdad? Entonces, hay muchas distracciones. No siempre tenemos un momento ideal para la oración y no siempre lo habrá. No sé qué nos quiera comentar sobre esto el hermano Diego López. Pues si usted puede escribir un tratado de 1000 páginas sobre la dificultad de la oración, yo puedo escribir otro tanto, hermano Suárez. Me disculpa, yo dije un tratado, 3 tomos de 1000 páginas cada uno. Quizá a usted le cueste un poco más que a mí entonces. No, pero fuera de bromas, yo lo que quería decir respecto de las dificultades de la oración, que es un tema que vamos a tratar también en este curso que yo estoy dando de la vida espiritual en Sacia tu Sed. Ya andamos dando promoción por aquí. Claro, porque Radio Despierta es todo un conglomerado y nos ayudamos unos a otros. Y entonces, el día que lleguemos a ese punto, que aún nos queda un poquito, porque la fase introductoria está siendo un poco más larga de lo que yo creía, pero todas las dificultades de la oración pueden venir de 3 fuentes, ¿no? Que es nosotros mismos, puede que Dios las permita y puede que sean tentaciones del demonio. Y como todas distracciones, no solo la oración, sino también la vida, las distracciones lo que quieren es apartarnos de lo que es verdaderamente importante en la vida, que es Jesucristo. Porque todos hemos tenido la experiencia de que cuando hemos puesto el 100% de nosotros mismos en algo, recibimos la satisfacción de que lo hemos dado todo. Y haya salido bien o haya salido mal, hemos hecho lo mejor que lo hemos podido. Entonces, si a nosotros nos dan un encargo en el trabajo de, oye, mira, quiero que te voy a dar este periódico de internet que tiene 1000 visitas y deseo que lo subas a 150.000 cada día. Bueno, si tú has dado todo lo que tenías que dar y has conseguido solo 50.000, está genial. Ahora, si tú podías haber conseguido 300.000 y te has quedado en 5.000, pues entonces eso está mal. Y con la oración es lo mismo. En cuanto que nosotros nos estemos dando totalmente a Dios en la oración, las dificultades
no nos quitan el mérito de nosotros decir sí al Señor en ese momento en el que queremos estar con Él. Bueno, justamente aquí el Papa Francisco dice algo sobre eso. De hecho, usted que puede ver la catequesis, si lo llega a encontrar, se lo leemos a la audiencia. El Papa Francisco nos dice, él mismo dice, no entiendo de dónde nos llegan estas cosas. O sea, él sabe y él nos dice, son humanas. ¿Por qué no sucede? ¿Por qué no podemos rezar bien? Pues él mismo dice, no lo entiendo, no sé por qué no. Pero justamente aquí es donde nos invita a ver la oración como un combate. Y nos dice, no hay oración cómoda, la oración es militante, la oración se tiene que luchar. Y nos da el ejemplo de los santos. Que los santos, y hay muchos, que para ellos la oración era súper costosa. Hay muchos santos, por ejemplo ahora estoy pensando en la Madre Teresa de Calcuta, que justamente en la oración tuvo un largo tiempo de sequedad en la que no sentía nada, en la que ni siquiera sentía que estaba hablando con Dios. Y justamente aquí es donde el Papa Francisco nos invita a reflexionar en esto. No hay oración cómoda, la oración es militante. Y nos da el ejemplo de San Ignacio de Loyola, que en su tratado sobre los ejercicios espirituales, este libro que él escribió, nos invita o nos hace ver la vida espiritual como un combate, en el que solamente hay dos banderas, o la bandera de Cristo o la bandera del demonio. Y depende en cuál quieras luchar tú. Y justamente la oración es ponerte en la bandera de Dios. Y como es una lucha, pues no va a estar fácil, va a haber de todo, va a haber complicaciones, va a haber cosas que no nos lo van a permitir. Pero justamente lo que hace de una oración, verdadera oración, es el esfuerzo y la dedicación que tú le pongas a la oración. Papa Francisco en su catequesis dice, podemos repetir como loros, va, pero eso no es oración. Pero podemos estar en la oración y no decir ni una sola palabra, y simplemente luchar para iniciar la oración, y justamente ahí tú estás haciendo oración. Porque la oración significa estar en la presencia de Dios. Y justamente hay veces que estamos con alguien que conocemos muy bien, que lo amamos, pero que ya no nos salen palabras para hablar con él. ¿Y qué es lo que simplemente se hace en ese momento? Estar con la persona. Yo recuerdo muy bien que una vez cuando estaba en Colombia vino a visitarme un amigo y tuvimos la oportunidad de salir, nos dieron la oportunidad de salir, íbamos en el carro y de regreso habíamos ido a un paseo y entonces él estaba súper cansadísimo, yo también, pero yo iba manejando, obviamente, y él se durmió. Y lo primero que me vino a la mente fue como de, no nos vemos como desde hace 5 años y este carísimo ahora está aquí en el carro durmiendo. Pero justamente me di cuenta que lo que le daba la libertad de simplemente dormir era que nos conocíamos tan bien y nos apreciamos tanto que sabíamos que el simple hecho de estar ahí para el otro era suficiente. No necesitábamos palabras. Y justamente así pasa con Dios. Hay veces que no nos van a salir palabras, hay veces que no nos va a salir nada que decirle, pero el simplemente estar ahí. Y hay justamente aquí otra anécdota que al Papa Francisco le gusta dar mucho. Me parece que la tomó del santo cura de Ars, donde había un señor que estaba un día en la parroquia y este señor simplemente estaba ahí, una persona muy sencilla, enfrente del sagrario, sentado, y por largo tiempo. Y el sacerdote se acerca y le pregunta, oye, ¿qué es lo que estás haciendo? Y él le dice, orando. Y el sacerdote le pregunta, bueno, ¿y qué le estás diciendo al Señor? Y le dice, nada, simplemente yo lo veo y Él me ve a mí. La oración es eso, es entrar en la presencia de Dios y es dejarse interpelar por la presencia de Dios y por ese amor. Y justamente muchas veces nuestra debilidad, muchas veces nuestra humanidad nos va a atacar y va a salir al fondo, y va a salir y no vamos a poder controlarlo. Muchas veces vamos a estar cansados y vamos a estar cabeceando, y entonces nuestra oración va a ser luchar contra el cansancio. O muchas veces vamos a estar rezando el rosario o simplemente un momento ante el sagrario y vamos a estar pensando en 1000 cosas, pero ahí nuestra lucha va a ser concentrarnos en la oración. No sé qué quiera decir el hermano Diego López sobre esto. Pues yo diré que estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Y solo quería añadir que incluso, esto de las dificultades uno solo la experimenta cuando realmente empieza a hacer oración. Porque todo por ejemplo, a mí me pasó cuando entré al noviciado y empecé a rezar y me iba muy bien. Y poco a poco, cuando uno se va acercando más a Dios, Dios va permitiendo estas distracciones y estas dificultades en nuestra vida.
porque son también un medio de crecimiento en el sentido de que la oración es siempre un regalo de Dios, porque nosotros no podemos alcanzar a Dios. Dios es el que se agacha, nos toma la mano y nos eleva. Y para que nosotros no nos creamos Santa Teresa por hacer media hora de oración, o 1 hora o 2 horas, ni nos creamos tan soberbios de creernos las personas más orantes y fervorosas del mundo, pues Dios a veces permite estas sequedades y estas dificultades. Y cuando usted nombró el caso de la Madre Teresa de Calcuta, no solo es que ella se sintiese, digamos, no amada por Dios, sino que muchas veces se sentía rechazada. Y leí en un libro que ella misma dice, cuando yo tengo dificultades en la oración, lo que hago es ponerme delante del sagrario y entonces empiezo a imaginar el rostro de las personas que he conocido hoy y voy rezando por ellas, de esa manera no me distraigo. Entonces yo lo que creo que el Papa, como usted ha dicho, es que yo iba a leer el resumen que encontré aquí, pero quiere que lo lea, pero usted lo ha resumido perfectamente, hermano Suárez. Se ve que nos falta un punto. Nos falta un punto. Bueno, ahora nos lo explicará. Pero el Papa precisamente dice eso, que la oración es un combate. La oración no puede ser fácil porque las relaciones con las personas tampoco es fácil. Ahora mismo usted y yo estamos teniendo una conversación. Yo podría estar perfectamente distraído sin escucharle o puedo estar atento, prestando atención a lo que dice. Y del mismo modo, o a veces yo qué sé, hoy pues me he levantado con el pie izquierdo y no tengo ganas de verle. Pero sin embargo, porque yo sé que usted es una buena persona, voy a saludarle, voy a tener un rato de plática con él. Entonces, igual que tenemos dificultades para hablar con las personas de carne y hueso, humanas, tenemos también dificultades para hablar con la persona espiritual, divina de Jesucristo. Y es muy normal y no pasa nada. Lo importante, como dice San Agustín, es siempre que haya deseo y voluntad de orar, hay oración. Así es, y así es como ahora nos acercamos al último punto que el Papa Francisco nos da. Y es que una de las máximas tentaciones que podemos tener cuando estamos en la oración es la de pensar que Dios no me escucha, Dios no está aquí. Y justamente esto es un momento muy fuerte en la vida espiritual que a muchos santos les sucede, pero también a nosotros. Y es lo que se llama la noche oscura, ¿no? Que muchos le llaman, muchos padres de espiritualidad le llaman la noche oscura. Pero esta tentación nos llega a todos. ¿Verdaderamente en la oración me puedo acercar a Dios? ¿Verdaderamente en la oración me puedo acercar al Omnipotente? Y es una de las preguntas que hace el Papa Francisco. Y el Papa Francisco nos responde muy directamente que sí, que en la oración estamos siempre siendo escuchados por Dios. Y nos da el ejemplo de otro santo, en el que este santo estaba pasando por un momento muy difícil, una crisis. Y cuando salió de esta crisis, lo primero que fue y le dijo a Dios es, ¿dónde estabas cuando más te necesitaba? Y el Señor le respondió, yo estuve siempre a tu lado, simplemente estaba queriendo ver cómo combatías. Dios también nos deja tomar iniciativa en el amor, nos toma de la mano, pero también quiere que crezcamos. Y Él sabe muy bien, como todo padre y como buen pedagogo, que si todo lo pone fácil, no vamos a crecer, porque es justamente en la dificultad y en los retos en donde nosotros nos probamos y aumentamos nuestra fe. Y en donde nosotros aprendemos a amar a Dios desinteresadamente, porque justamente uno de los errores que podemos cometer en la vida espiritual es acercarnos a la oración simplemente para sentirme bien, para sentir bonito, para sentir maripositas en el estómago. Y pues obviamente las cosas no son así y no pueden ser de esa manera. Porque si el amor nada más lo basamos en sentimientos y en lo que el otro me pueda dar, vamos a vivir un amor muy, muy, muy egoísta. Y es justamente lo que aquí el Papa Francisco nos dice. A pesar de las dificultades, justamente es ahí donde Dios está más presente con nosotros. Y nos escucha. Y finalmente nos da un testimonio muy bonito de una pareja de cuando él estaba en Argentina. Que su hija se enfermó de algo muy extraño. Y justo cuando los doctores descubrieron que era lo que le pasaba, era una infección muy fuerte, los doctores mandan a llamar a los papás y les dicen, su hija no pasa de esta noche. Y nos da el testimonio del papá que al parecer pues no iba mucho a misa, pero tenía fe y hizo una peregrinación a una virgen allá en Argentina, que no recuerdo el nombre, y estuvo toda la noche orando. Y justamente Dios le alcanzó la gracia de que su hija sanara milagrosamente. Y nos da este ejemplo del Papa Francisco. Tal vez es un ejemplo milagroso, no un ejemplo muy fuerte.
Pero el Papa Francisco nos da este ejemplo para mostrarnos que Dios siempre nos escucha. Y justamente él dice, y aunque no nos cumpliera o no nos diera la gracia que le estamos pidiendo en ese momento, más adelante nos va a hacer saber la gracia que nos concedió. Tal vez no la que nosotros queríamos, pero sí la que era mejor para nosotros. Y esto es a lo que nos invita el Papa Francisco el día de hoy, a reconocer que la oración es una lucha, pero no que porque sea una lucha la tenemos que dejar o la tenemos que rechazar. No, porque justamente ahí es donde ejercitamos más nuestro amor y nuestra entrega y dedicación incondicional a Dios. No sé qué más quiera decir usted, hermano Diego López. Que estoy totalmente de acuerdo de nuevo, y que lo bonito de todo esto, uno se da cuenta que el Papa, que a veces del Papa pues hablan de que es una persona muy activa, de que es un gran apóstol, de que es un defensor de las minorías, que es un luchador incansable por la autenticidad del Evangelio, pero a veces perdemos de vista que el Papa es un gran orante. Y lo mismo que reconocían al Papa Benedicto, al Papa Juan Pablo II como hombres de oración, vemos que el Papa Francisco es un hombre de oración. Y lo que más me gusta es que es un hombre de oración tremendamente jesuita, es decir, que su oración y su vida están unidas. Y como vimos la semana pasada cuando yo dirigí este programa, La Dominguera, mientras usted estaba haciendo apostolado en Washington D.C., que a lo mejor nos podía contar algo de sus experiencias allí, comenté precisamente que el Papa había hablado de la contemplación en la oración, ¿no? La oración contemplativa. Y cómo él, siendo jesuita, se da cuenta de que la contemplación siempre te lleva a la acción, y que una acción solo es auténtica si uno tiene un corazón contemplativo. Y vemos aquí en esta espiritualidad del Papa, de nuevo, la actividad, el estar encarnado en el mundo como Jesucristo. No un santo que está ahí en las nubes y que se olvida de las cosas, que de hecho esos no son santos, sino una persona que está conectado con el cielo y conectado con la tierra. Como Cristo. Efectivamente. Porque eso era lo que hacía Cristo. Cristo también le achacaban que era, y mucha gente piensa, o muchos que no son cristianos, lo ven como simplemente un revolucionario, un filósofo. Pero no es así. Era una persona. Cristo tenía la capacidad de entender a la gente y de entender sus problemas y de ayudarles y de aceptarlos tal y como eran, porque estaba siempre conectado a Dios. Porque Cristo era capaz de hablar con prostitutas, con pecadores públicos, sin mancharse, porque estaba conectado con Dios. Y es justamente esto a lo que nos invita siempre el Papa Francisco. Y aquí, como siempre, me doy la oportunidad de decir algunas cosas, ¿no? O sea, muchas veces nos espantamos porque el Papa Francisco exige. Y justamente exige algo que nos cuesta, y es ser auténticos. Porque qué bien sería para nosotros, como dice el hermano Diego López, ser santos despegados, con nuestros pies despegados de la tierra. Pues eso no es ser santo, porque si no te enteras de lo que está pasando en el mundo, y si no eres capaz de llegar a tu hermano y de entender su miseria y de aceptarla tú, y a través de esa aceptación invitarle a mejorar, pues no estás siendo auténtico con el Evangelio. Estás siguiendo otro Cristo distinto. Y eso es lo que el Papa Francisco hace. ¿Por qué el Papa Francisco dialoga con los obispos de Alemania? ¿O por qué el Papa Francisco dialoga a veces con gente que es homosexual? ¿O por qué el Papa Francisco dialoga con gente que es pro aborto? No porque esté a favor de lo que ellos piensan, sino porque les quiere demostrar que entiende que como todos tenemos nuestros problemas, quiere dialogar, y a través de ese diálogo y a través de esa apertura, demostrarles que hay cosas que es mejor hacerlas de otra manera, o que hay que entender cosas de otra manera. Pero muchas veces nos espantamos y nos dejamos ahí llevar por lo que los demás dicen, ¿no? Por lo que los medios de comunicación, que tanto nos engañan, dicen, o por lo que algunas personas que se dicen expertas en fe, dicen. Entonces, ojo, hay que estar al tanto de todas estas cosas y leer. Yo siempre se los diré incansablemente, lean lo que el Papa Francisco dice. No se dejen llevar por lo que unos cuantos o por lo que los medios de comunicación manipularon. Sí, porque a veces dan unos titulares que parecen inventados, ¿verdad? Y a veces, bueno, usted y yo, hermano Suárez, sabemos a qué nos referimos, ¿verdad? Claro, porque a veces uno sabemos. escucha cada cosa que dice, bueno, este es experto en su casa, porque fuera de su casa no es experto ni en siquiera en decir si es de día o de noche, ¿no?
cosas que atribuyen al Papa y que el Papa jamás ha dicho. Pero se da usted cuenta que nadie ha publicado en ningún periódico que el Papa acaba de hablar sobre una oración comprometida en este mundo, porque eso no vende. Lo que vende es la manipulación de las palabras del Papa. Pero bueno, yo creo que son los menos. Así es, pues muy bien, ya después tendremos tiempo de discutir porque nos sobre hemos los medios de alargado comunicación. hoy bastante. Yo ya no les llamo medios de comunicación, ya les llamo medios de incomunicación. O de descomunicación. Descomunicación, sí. exacto, porque hacen justamente lo contrario. Pues muy bien, sin más, vámonos a nuestro siguiente corte musical. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, mar en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida.
Estás escuchando un programa de Radio Despierta. Escucha nuestros programas. Los lunes, déjame contarte una historia con el hermano Diego López. Los martes, sacia tu sed con el hermano Diego López. Jueves, primera y tercera semana del mes, New Men con el hermano Héctor Vaca y Samuel Canal. Jueves, segunda y cuarta semana del mes. Si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Con el hermano Andrés de la Torre. Los domingos, escucha La Dominguera con el hermano Diego Suárez. En vivo a la 1:30 p.m, hora local de la Ciudad de México. Radio Despierta, una radio para hacerte feliz. La Dominguera te escucha, la sección donde escuchamos tus reflexiones y rezamos por tus intenciones. Pues muy bien, llegamos al final de nuestro programa. Como ya habíamos mencionado, estamos en nuestra última sección. La Dominguera te escucha, aunque aún no se ve en la pantalla porque el chico del estudio está dormido, pero va para allá. No vamos a tener tiempo de leer comentarios porque se nos fue un poco larga la conversación en la anterior sección, pero vamos ahora mismo a rezar. Vamos a rezar por cada una de nuestras intenciones, por todo eso que ustedes llevan en su corazón, por todo eso que nos pesa, ¿verdad? Porque todos tenemos nuestros problemas, todos tenemos cosas que no nos dejan caminar, todos tenemos cosas por las que le queremos pedir a Dios. Entonces te invito, tú que me escuchas, a que pongas todo esto en tu corazón y pongas todo esto en manos de Dios y le pidas a Dios que te ayude, que no te deje. Pon todas tus intenciones, todo esto que llevas en el fondo del corazón, en las manos de Dios. Especialmente el día de hoy vamos a estar rezando por la iglesia en Alemania, por todos los obispos en Alemania, para que el Espíritu Santo les ilumine y les ayude a regresar al sendero, a la buena doctrina. También vamos a pedir por nuestros hermanos y todo lo que se está sufriendo allá en Israel y en Palestina, para que se acaben estos conflictos y, como siempre, que la paz reine entre ellos. Vamos a pedir también por Colombia, que está pasando por un momento muy fuerte, para que tanto gobierno como la ciudadanía se sepan entender y busquen el bien común. Y también vamos a pedir por México, por todas las personas y todos los deudos que este accidente del metro trajo, muy trágico. Y también vamos a pedir por nuestros gobernantes, para que Dios les ilumine con el Espíritu Santo y les ayude a verdaderamente gobernar por el bien de las personas y no por el interés común. Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por todas las cosas que nos das, por todas las cosas que nos concedes. Padre Santo, te amamos y te pedimos que nos ayudes a dejarnos amar por ti. Ayúdanos a sentir tu amor y a dejarnos amar por ti. Y al mismo tiempo, ayúdanos a amarte. Nos ponemos en tu presencia, Padre Santo. Ayúdanos, danos siempre tu gracia y tu fuerza y no nos dejes nunca solos. Te necesitamos a ti, necesitamos de tus fuerzas, necesitamos de tu gracia para avanzar en la vida. Sin ti, tú bien sabes que somos nada, que somos simplemente un grano de arena débil, que necesitamos de ti. Ayúdanos, Señor, no nos dejes solos, danos siempre tu gracia y tu fuerza. Y ayúdanos a amarte y a darte gloria, como tú te lo mereces. Ayúdanos a seguir el camino que tú nos has marcado, a darnos cuenta que ese es el camino que tú quieres para nosotros. Jesús, tú conoces todo lo que llevamos en nuestro corazón. Tú conoces todo aquello que no nos deja caminar, todo aquello que nos pesa, todo aquello que nos cuesta. Te lo ponemos en tus manos y te pedimos que nos ayudes y que nos des tu gracia y tu fuerza. Nosotros no podemos con esto y muchas veces es una carga pesada,
Por eso te pedimos que nos ayudes a cargar con nuestros problemas, con todas aquellas intenciones que llevamos en el fondo del corazón. Ayúdanos, Señor. Y te lo pedimos con la misma oración que tú nos enseñaste a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Amén. También nos acercamos a ti, Santísima Virgen María, y te pedimos que intercedas por nosotros ante Dios, por nuestras intenciones, y que no nos dejes solos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, hemos llegado ya al final del programa. Les agradecemos por todos los que nos han escuchado, por haber estado aquí. Por favor, déjenos sus comentarios, qué les parecen estos en vivos en Facebook. Y el hermano Diego López se quiere despedir también. Hermano Diego López. Efectivamente, muchas gracias, hermano Suárez, como siempre, por invitarme. Hoy especialmente por invitarme y dejarme hablar también, porque ha sido una conversación muy enriquecedora acerca de la oración. Y yo sí quería recordar a todos los que estén escuchando ahora en directo, los que vayan a escucharlo después del directo, que la dominguera le vamos a estar retransmitiendo ya en directos de Facebook y como siempre también en nuestra página web. Entonces, que ellos pues vayan haciendo publicidad de esto, ¿no? De que la dominguera van a estar todos los domingos a la misma hora como siempre. El hermano Suárez o este otro locutor ofreciendo este programa a las familias para compartir el Evangelio, y que nos animemos y compartamos este excelente programa que me parece que va a hacer mucho bien a la Iglesia y al Papa. Agradecemos el mensaje del director de Radio Despierta. Muchas gracias, hermano Diego López, por acompañarnos. Y sin más, pues me despido de ustedes. Gracias por habernos dejado entrar en sus casas. Estuvieron con su hermano y amigo, el hermano Diego Suárez. La Dominguera. Nos vemos el próximo domingo para compartir juntos el Evangelio. Acabas de escuchar un programa de Radio Despierta. Puedes visitarnos en www.radiodespiertarc.org o seguirnos en Facebook. Búscanos como Radio Despierta. Al igual, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, Radio Despierta. Escúchanos en Spotify, Spreaker y Apple Podcasts. Radio Despierta, una radio para hacerte feliz.